Hola, hey YouTube. Estoy muy contenta de subir este video en mi página Jesús te ama como eres. Eh, Amo la oportunidad que me da mi Señor de poder compartir su palabra y llevarla a sus corazones. El tema que voy a hablar hoy es acerca de la obediencia. Bueno, es un tema un poco difícil. Créanme que este tema lo tuve que practicar y meditar mucho, pues el Espíritu Santo no me dejó tranquila hasta que yo no me dispuse a subirlo. Porque el Señor, precisamente, si Él me puso a hablar de la obediencia, yo sería la primera en ser ejemplo de lo que Él a mí me estaba pidiendo y yo ser obediente con lo que Él me pide. Bueno, eh, tenemos que tener conocimiento primeramente de cuáles son sus mandatos, sus mandamientos y sus estatutos para saber en qué es lo que vamos a obedecer. Pero bueno, aquí estoy en obediencia a mi Señor y además estoy muy complacida de hacerlo. Bueno, hoy le traigo 10 personajes de la Biblia que son personajes que se vieron envueltos en obedecer a Jehová y obedecer al Señor, porque de ellos no hacerlo, la recompensa que iban a tener no era buena. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros nos cuadremos, nos alineemos a obedecer sus mandatos. Bueno, los 10 personajes que yo tengo aquí para hablar sobre ello, el primero es Noé, Josué, David, Ezequías, Josías, José, Jesús, los discípulos y Pablo. Bueno, todas estas personas, patriarcas, que están en nuestro libro de la Biblia, todos ellos obedecieron a Jehová. Todos ellos, en diferentes circunstancias, diferentes mandatos y mandamientos, pero todos obedecieron a Jehová. El primero, en el libro de Génesis, vamos a empezar con Noé. Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios y caminó Noé con Dios. Razón por la cual él fue el escogido para la construcción del arca. En el versículo 11 de Génesis 6 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿No le parece a ustedes algo parecido? Y en el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todavía seguimos comparando aquella época con esta. En el versículo 13 nos dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo le destruiré con la tierra. Triste, ¿verdad? En el versículo 14 nos dice, hazte una arca de madera de gofer. O sea, ya en este versículo Jehová le da instrucciones de cómo es que la arca iba a ser construida en los versículos que siguen. El versículo 22 nos dice la palabra, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Mire lo que dice, y así hizo Noé, y todo lo hizo conforme a lo que Dios mandó. En el 22, en el capítulo 7, versículos del 4 al 5, nos dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Hermanos, yo sé que eso hace más
hace más de 2000 años que esto sucedió. Pero Jehová en su ira no soportaba más las perdiciones, las abominaciones que había en la tierra. Y le dijo a Noé, construye el arca. Pero fíjese, quizás él pasó como loco y quizás fue de burla, porque este hombre, este varón de Dios, no le importó la burla ni lo que se mofaran de él. Él siguió hacia adelante y obedeció a Jehová. Así que, hermano, el obedecer no es fácil y muchas veces vamos a tener que pasar burlas y muchas críticas cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer al Señor. Pero para eso, tú tienes que ponerte y alinearte con el Señor para tú obedecerlo por encima de cualquier cosa. Entonces, en el versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En Hebreos también, en el capítulo 11, versículo 7, nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, ¿qué dice aquí en una parte de este versículo? Dice que con temor, Noé preparó el arca. Y así tenemos que hacerlo. Cuando Dios nos pone en el corazón que obedezcamos, hermanos, hagámoslos tal como él nos lo pide. En mi vida personal le puedo dar testimonio de que cuando el Señor me dijo que saliera de la ciudad donde yo vivía con mi esposo y estaba mi familia allí, fue difícil para mí cuando Él me dijo que saliera de allí y que yo me instalara en otra ciudad, que de hecho todavía ya tengo como unos 8 o 9 años viviendo en esta ciudad donde el Señor me mandó. No fue fácil, yo tuve que dejar mis hijas, tuve que dejar familia, porque el Señor me mandó a vivir a una 8 o 9 horas de distancia. Y desde entonces no ha sido fácil para mí. Yo he llorado y le he pedido al Señor que me dé paz en esa obediencia, porque no me ha sido fácil. Pero yo obedecí cuando Él me dijo, sal de donde estás y vete a esta otra ciudad, donde yo no conocía a nadie, donde lo que hicimos mi esposo y yo fue coger un camión de U-Haul y entrar todas las cosas de la casa y sin saber a dónde era que veníamos, no sabíamos a qué ciudad exacta Él nos mandaba, pero fuimos obedientes. Y esa obediencia, usted sabe lo que me ha proporcionado. El Señor nos ha bendecido aquí donde estamos. Nos ha bendecido tanto espiritualmente como económicamente. Le damos gracias a Dios porque el acto de obediencia trae bendiciones. Y no solamente eso, sino que nos ganamos el reino de Dios, porque Él se complace en la obediencia, no en los sacrificios. Bueno, fue un sacrificio para mí, pero la obediencia me ha traído bendiciones que yo no esperaba. Bueno, el segundo personaje ahora para seguir con esto de la obediencia se llama Moisés. Bueno, usted conoce a este varón de Dios que fue el que sacó al pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Moisés, en el versículo 12 del libro de Números, Jehová le dijo a Moisés, textualmente así la palabra nos dice, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Lo que sucedió en este versículo es que Moisés, esto es otro tópico porque
El pueblo le estaba exigiendo a Moisés que ellos no había agua. Y el Señor le dijo, háblale a la peña para que salga agua. Pero Moisés estaba muy enojado y muy airado con el pueblo y terminó pegándole a la peña. Eso disgustó mucho al Señor porque primeramente fue una desobediencia, porque el Señor no le mandó que pegara con la vara a la peña. Él le dijo, háblale. ¿Por qué? Porque de la manera en que Dios se sintió con ira con relación a ese hecho, es porque el hecho de que él le pegara no estaba dándole la gloria a Jehová, porque con solamente la palabra que él dijera, Jehová se iba a glorificar, pero al pegarle, el Señor no le agradó. Y en el versículo 13 dice, y después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. O sea que Moisés murió antes de llegar allí, antes de llegar a la tierra prometida, como dice el versículo, que dice que el monte Abarín, de ahí iba a ver él la tierra prometida. En el versículo 14, ahí mismo en número 27, pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome las aguas a ojos de ellos. Eso le dijo Jehová a Moisés, que esa era la razón porque fue rebelde. Somos rebeldes cuando nosotros hacemos cosas, nos enojamos con el Señor y obedecemos ahí a regañadientes. ¿Ah? Mire, si usted va a obedecer al Señor y usted no lo va a hacer con humildad y con una buena disposición, no lo haga, porque eso puede traer un enojo a Jehová y usted puede obtener el resultado todo lo contrario de lo que usted espera. Cuando lo vamos a obedecer, tenemos que hacerlo con humildad. Mire, hermano, se lo digo, mejor cuando usted esté listo espiritualmente para tomar la iniciativa y obedecer, hágalo entonces. Si usted tiene que esperar, espere. No es que usted vaya a desobedecer a Jehová porque usted espere, pero hágalo de buena disposición. En el capítulo, perdón, ahí mismo el número 27, versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Bueno, como ustedes sabrán, si ustedes, verdad, son tremendo en la lectura de la Biblia, sabemos que quien era la mano derecha de Moisés se llamaba Josué. Y el Señor le dijo específicamente que ungiera a Josué como sucesor de él. Y así lo hizo Moisés. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. El versículo 23 nos dice, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Bueno, ahí ve, Moisés fue un hombre muy humilde y Moisés fue un hombre que obedeció a Jehová. Pero esa pequeña desobediencia le costó a Moisés el no entrar a la tierra prometida. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, nos dice, pues por supuesto que Jesús es superior a Moisés, porque aunque Moisés, el Señor amaba a Moisés y Moisés amaba al Señor, pero Jesús era su hijo. Y en el versículo 1 nos dice, versículo 1, Hebreos 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Lindo, ¿verdad? En el versículo 2 nos dice,
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Ahí está comparando a Jesús con Moisés, porque Moisés le obedeció al Señor, porque me imagino que no es fácil en la forma en que Moisés tuvo que obedecer a Dios y soportar mucha rebeldía del pueblo israelita, ¿verdad? Pero gloria a Dios, él obedeció hasta el momento que pasó lo de la peña. Pero Moisés fue un hombre de Dios. En el versículo 3 nos dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús, cuanto tiene mayor honra de la casa el que la hizo. Tremendo, tremendo, precioso, ¿verdad? Sabemos que Jesús es el ejemplo de nosotros a seguir. Bueno, pero voy a hablar más adelante sobre la obediencia de Jesús, que ese es el verdadero, ese es el verdadero ejemplo. A él tenemos que seguir en la forma en que Jesús obedeció a su Padre. Cuánto me gustaría a mí que muchos de nuestros hijos y muchos de sus hijos obedecieran tal como Jesús hizo. Qué feliz fuéramos si ellos obedecieran de esa manera. Bueno, pero vamos a seguir con el siguiente personaje. El siguiente personaje se llama Josué. Josué, bueno, ya le dije que José fue el sucesor de Moisés. Entonces, aquí vemos cómo Josué derrota a los amorreos, que fue, según ellos caminaban hacia la tierra, hasta la tierra de Canaán, ellos tuvieron que derrotar. No fue fácil para Josué y todo el pueblo derrotar a todos estos reinos que ya estaban establecidos en el camino de ellos. Aquí en el versículo 1 de Josué, capítulo 10, versículo 1, nos dice que habían 5 reyes a los cuales Josué tenía que enfrentarse. Entonces, para ese tiempo, vamos a empezar con el versículo 1 para que nosotros entremos bien en la historia y veamos en qué se vio envuelto el pueblo y cómo fue la obediencia de Josué con respecto a las victorias que obtuvo y cómo él pudo entrar a este pueblo, mire, basado en la obediencia. Entonces, dice aquí en el versículo 1 de Josué capítulo 10, versículo 1, cuando Adonisedec era rey de Jerusalén, oyó que Josué había asolado y tomado a Jai y a Jericó y a sus reyes, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas. Como dice este versículo, el rey de Jerusalén, que era Adonisedec, oyó que Josué venía arrastrando victoria y ya se había hecho pacto de paz con Gabaón. Entonces, en el versículo 2 dice, tuvo un gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y que todos eran hombres fuertes. O sea, este rey le dio temor porque había oído que ellos se aproximaban. En el versículo 3, por lo cual Adonisedec, el rey de Israel, envió mensaje a otros 5 reyes de la región, diciendo, en el versículo 4, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Versículo 5 nos dice, y 5 reyes de los amorreos se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon acerca de Gabaón y pelearon contra ellos. Versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos.
y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Eso le mandó a decir Gabaón a Josué de que lo ayudara, porque eran 5 reyes que venían en contra. Entonces, en el versículo 8 leemos, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. En el 8, ¿verdad? Nos dice claramente, y se ve claramente que Josué consultó a Jehová con respecto al avance, ¿verdad? Para poder llegar y obtener la victoria y derrocar a todos estos reyes, que eran 5. Y había mucho hombre valiente allí, hombres fuertes, como dice la palabra. En el versículo 9 nos dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¿Qué quiere decir esto? Que Josué se apareció de una manera de noche y cuando ellos no lo estaban esperando. Es una técnica de guerra que es mejor sorprender al enemigo para poder derrotarlo más fácilmente. Y eso fue lo que hizo Josué. En el 9 dice, y Josué, el versículo 10, y Jehová los llenó de consternación, delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Jehová peleó por ellos. Jehová peleó por ellos, porque así se lo dijo él, que no temieras, de que él ya le había entregado estos pueblos a los israelitas. Entonces, en el versículo 11, y mientras ellos iban huyendo de los israelitas, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ay, Dios mío. Yo le digo a usted que la primera vez que yo leí esta historia de lo que el Señor hizo con su pueblo, hermano, él dice que arrojó piedras desde el cielo. ¿Ah? Mire, ¿usted cree que Jehová, si usted es una persona obediente, el Señor no se va a hacer cargo de sus enemigos? ¿Usted cree que no? Mire, usted no tiene ni que hablar mucho. Usted nada más tiene que decirle, Jehová, mira lo que me está pasando. Yo quiero que tú te encargues de mis enemigos. Ponlo en vergüenza delante de mí, porque eso es otro testimonio que yo tengo. El Señor me dijo una vez que aquellos que habían hablado de mí lo habían hecho sin Él y que Él iba a poner en vergüenza a aquellas personas que hablaron de mí. Eso fue al principio cuando yo conocí al Señor, que gente hablaba sin saber de quién estaban ellos hablando, porque parece que muchas de esas personas no tenían ningún discernimiento. Y mire, les voy a decir que los vi con mis propios ojos como esas personas, algunas de ellas vinieron a pedirme perdón. Y muchos de ellos se arrepintieron de lo que me habían hecho y hablado. Así que mire, el que está en obediencia camina de victoria en victoria. Gloria a Dios. En el capítulo 11, versículo 5, seguimos aquí en el libro de Josué. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Mire eso. Josué obedeció palabra por palabra, porque Josué sabía lo que Jehová le había dicho a Moisés. Y él obedeció tal lo que Jehová le había mandado a Moisés. Él también lo obedeció.
Ay, qué lindo. No solamente obedecía lo que Jehová le mandaba a él, sino también obedecía lo que Jehová le había mandado a Moisés. Doble obediencia. ¿Ah? Y eso son las cosas que a Dios le agrada. Bueno, para mí esta historia de los arameos es una prueba más de que el Señor está con su pueblo. Ahora que nosotros estamos pasando por estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Con esta epidemia y lo que está sucediendo, es con más razón para que nosotros nos acerquemos a Dios. Vengamos delante de su trono y con humillación le pidamos al Señor que nos ayude, ¿verdad? A prevalecer, a mantener nuestra fe y que Él peleará la batalla, Él nos protegerá, no dejará que nada nos pase. Confíe, solo confíe. Ahora tenemos aquí otro personaje que me encanta, es David. David, usted sabe que Saúl tenía muchos celos de David, pero David, como dice la palabra, era un hombre conforme a mi corazón. Así mismo dijo Jehová. ¿Qué le parece? Usted y yo vamos a ser conforme al corazón de Dios. Precioso eso. En 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14, dice: David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Cómo se conducía David? Prudentemente. Porque en ocasiones él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Pero qué pasó? No lo hizo. No lo hizo. Él pudo haberlo hecho. Él pudo haber hecho muchas cosas con respecto a Saúl. Pero él lo respetaba y actuó muy prudentemente. Que la justicia no la tenía que hacer David, la justicia la tenía que hacer Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que también pensar, que no tomemos la justicia en nuestras manos, aunque nosotros la defendamos. Claro que sí, el Señor quiere que seamos justos y que también apliquemos la justicia divina en nuestro caminar, pero la última palabra la tiene Él. En Hechos, capítulo 13, versículo 22, nos dice: quitado o sea, ya, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ah, oiga, qué lindo que usted haga todo lo que Jehová quiere que usted haga. Que su padre le pida algo y que usted lo obedezca. Y si el Señor le dice, váyase por aquí y por allá, usted dice, pero ¿cómo voy a ir? Bueno, empieza usted a preguntarle al Señor, pero ¿cómo? ¿Por qué yo? Bueno, es normal, somos humanos. El Señor sabe que eso sucede cuando enfrentamos nuevos retos, pero la situación es obedecer. Ir obedeciendo lo que el Señor nos dice. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de una comunicación abierta con Él. ¿Ah? Primeramente confesando lo que son nuestras debilidades, tal como hizo Moisés. Porque Moisés también pasó eso. ¿Cómo voy yo a ir a hablar con Faraón si yo soy tartamudo? Yo no sé hablar. Pero fíjense cómo el Señor acomoda. Ok, está bien, tú tienes esa desventaja, pero yo te voy a poner personas o tu hermano en este caso, que te va a ayudar. Y eso precisamente es lo que el Señor va a hacer, porque Él sabe que nosotros no tenemos quizás la astucia ni la sabiduría para tomar la iniciativa en esa obediencia cuando tomamos la acción, porque realmente la acción es fe, pero el Señor nos pone las personas adecuadas en nuestros caminos, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 23 de Hechos. Nos dice, la palabra nos dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa,
Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Una cosa muy importante que está, hoy yo caigo en el tiempo de hoy. Tenemos nosotros que solucionar, el odio gratuito. Tenemos mucho, por cualquier cosa que un hermano nos haga, ya caemos en odio, ya no lo queremos ver, ya no queremos hablarle, lo ignoramos, tratamos de que se sienta mal. Pero fíjese, ese odio gratuito es lo que bloquea muchas veces que nosotros no podamos obedecer a Dios. Y tampoco podemos hablar mal de las personas. Usted no sabe si lo que usted está hablando en contra de esa persona está ofendiendo a Dios. Porque muchas veces hablamos mal de personas que son escogidas. Son personas escogidas por el Señor. Así que tengamos cuidado. Entendemos que estamos en tiempos proféticos, entiendo que haya mucha apostasía, falsos profetas, muchas atalayas, hablando cosas que quizás el Señor no le está diciendo nada de eso. Pero les voy a ser honesta, tenga cuidado. De todas maneras, cuando usted ve algo chueco o usted ve algo que no está bien, mire, vaya ante el Señor y pida por esa persona para que sea el Señor el que bregue. ¿No? Así que piénselo bien cuando usted vaya a hablar mal. Porque, ¿qué pasó? Hay un incidente que sucedió a Moisés con su hermana Miriam y con Aarón. Recuerde que Aarón y Miriam eran hermanos de Moisés. Y Miriam con Aarón comenzaron a hablar mal de Moisés. ¿Y usted cree que Jehová no oyó eso que ellos hablaban? Claro que lo oyó. ¿Y qué le pasó a Miriam? ¿Qué le pasó? Estuvo 7 días aislada debido a la lepra. Por ella hablar mal de Moisés, el Señor le mandó una lepra como castigo. ¿Usted le gustaría que por usted no controlar su lengua, le caiga algo así o le caiga algo parecido? Mire, por favor, tenga eso en mucha consideración. Pero mire, aún Moisés, sabiendo lo que había dicho Miriam y también lo había oído Aarón, le dijo, entonces él intercedió por Miriam para que el Señor la sanara. Y Jehová le respondió, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. La aisló. ¿Qué está haciendo el Señor hoy en día? ¿No nos está aislando en nuestras casas? Nos está aislando. Y he oído en las noticias que han habido abuso doméstico porque la gente está encerrada, frustrada, personas que no están acostumbradas a estar mucho tiempo en las casas, sino que están en las calles. Mire, realmente cuando el Señor nos aísla, es por algo. Él quiere trabajar con nosotros para que nosotros cambiemos nuestro caminar, cambiemos la manera en que nosotros nos arrepintamos de los pecados, que pensemos si nuestra vida está santificada delante de Dios, si estamos en obediencia primeramente. Yo le insto a que usted se analice, ahora que estamos en tiempo de cuarentena, autoexamínese. Y si el Señor le dice que usted está mal, corríjalo y pida perdón, porque ya Cristo viene pronto y no es tiempo para estar perdiéndolo en bobadas. Por favor, arregle su vida, porque no nos queda mucho tiempo y no quiere usted quedarse, porque cuando venga el anticristo y venga los tiempos de la tribulación, usted se va a arrepentir de no haber tomado acción antes. Y mire, no es difícil hacerlo. Usted nada más, mire, háblele al Señor, háblele.
A él le encanta que le hablemos y que le hagamos preguntas, que le digamos cómo nos sintamos, que usted está frío, que usted no siente nada, que qué hace, que qué usted podría hacer. A él le encanta que le digamos todas nuestras debilidades para que él nos ayude, aunque él las sabe, pero a nosotros confesarla. Eh, él sabe que vamos por camino bien. ¿Sí? Entonces ahora vamos a seguir. Ahora el reinado de Ezequías. Como usted sabe, Ezequías fue aquel rey que el Señor le extendió la vida. Si usted recuerda. Bueno, en Segunda de Reyes está este reinado de Ezequías. Capítulo 18, versículo 6, la palabra nos dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Eso hizo Ezequías. ¿Qué hizo él? Guardó los mandamientos. Y en el versículo 7 nos dice, y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Qué precioso eso, ¿no? Que no importa dónde usted vaya, si usted va en obediencia, usted prosperará, tal como lo hizo con Ezequías. Entonces, en Isaías 38, versículo del 1 al 5, nos habla también aquí acerca de Ezequías. Dice así el número 1, dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. En el versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo, hizo oración a Jehová. Versículo 3, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mira la oración que le hizo a Jehová. Él le recuerda a Jehová cómo él ha caminado con él. Le dijo, con íntegro corazón he andado delante de ti. Porque muchas veces quizá el Señor nos trae a razonar con él, ¿verdad? No, nos trae a que razonemos el por qué nosotros estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Y entonces Él nos dice, bueno, razóname, porque si tú tienes razón, entonces Él puede cambiar lo que ya él tiene ya prescrito para nuestra vida. Pero aquí Ezequías imploró por su vida y le recordó a Jehová que Él había sido obediente, ¿verdad? Entonces, en el versículo 4 nos dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo te añado a tus días 15 años. Bueno, ¿qué tal? Eso, si usted lo lee con discernimiento y si no lo tiene, pídale al Espíritu Santo que se lo dé. Porque realmente cuando nosotros venimos ante Jehová con un corazón humillado, contrito, mire, le voy a decir la verdad, eso el Señor no lo va a desoír. El Señor va a escuchar su clamor, ¿verdad? Hay cosas que quizás usted esté pidiendo, quizás no se alineen a la voluntad de Dios. Y el Señor sabe que si se lo da, usted puede perder su alma. Pero esa es otra historia. Es otra historia porque también nosotros tenemos que pedir de acuerdo a su palabra y a su voluntad, ¿verdad? Porque no le vamos a pedir, ay Señor, quiero ser rica millonaria, ¿verdad? El Señor dice, bueno, ok, si tú quieres que yo te haga rico millonario, pero al final vas a perder tu alma, te puedes estar seguro que el Señor a lo mejor no le va a dar esto. Y sale de para que usted viva de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Que cada día trae su propio afán. Y así, pues el Señor sabe lo que da y lo que no da. Así que tenemos que estar contentos, agradecidos con lo que el Señor nos da. Ok, entonces ahora vamos a seguir. Vamos a seguir con Josías. Josías
Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Josías era nieto de Manasés. Si usted recuerda, Manasés era el hijo de José, ¿verdad? Hijo de Jacob. Pero Manasés hizo abominaciones terribles, abominaciones en Judá que usted no se puedan imaginar. Y de hecho, todas esas abominaciones, aquí, ahora, en el siglo XXI, todas ellas están pasando. El Señor está mirando todo eso, todo lo que el hombre está haciendo, porque esas abominaciones de Manasés, hermanos, eran horribles. Mucha sangre, sacrificio a niños, adoración a ídolos. ¿Qué no había en el reino de Judá bajo el reinato de Manasés? Entonces, Josías era nieto de este rey. Bueno, que ya comenzó a reinar, ya por supuesto, ya Manasés había muerto. Y en el versículo 1 del capítulo 22, dice, cuando Josías comenzó a reinar, de 8 añitos tenía él en Jerusalén, 31 años reinó. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaías de Boscat. En el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Eso hizo Josías. ¿Ah? ¿Qué contraste a su abuelo? ¿Qué contraste? ¿Ah? Sin embargo, este rey trabajó muy diferente su reinado y lo trabajó obedeciendo a Jehová. Aquí en esta segunda de Reyes, el capítulo 22, Hilcía era el sumo sacerdote que había en el tiempo de Judá. Y Hilcía, el sumo sacerdote, encontró el libro de la ley porque ellos estaban construyendo el templo, ¿verdad? Él mandó a construir el templo que ya había sido vandalizado. Los reyes habían invadido este templo y se habían llevado todo el oro y todo lo que había de valor, las copas y todo. Y aquí Josías lo que estaba haciendo era restaurándolo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando comenzaron a restaurarlo, encontraron el libro de la ley. Entonces, Josías ordena hacer arreglo, como le dije anteriormente, dice así, arreglos a la casa de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Que Hilcía le lee este libro a Josías, ¿verdad? Y el rey Josías, al oír las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Para el tiempo antiguo, cuando los reyes o cualquiera se rasgaba su vestido, era una manera como de arrepentimiento, ¿verdad? Delante de Jehová. Y Josías le ordenó al sacerdote Hilcía ir delante de Jehová y preguntarle por el pueblo, por él y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se halló, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, porque sus antecesores no escucharon las palabras de este libro. Evidentemente y claramente nos dice aquí que este libro el Señor lo escribió para los antecesores del pueblo de Judá, incluso hasta los antecesores del mismo Josías. Pero este libro estaba escrito que Jehová estaba encendido en ira. Y eso fue lo que hizo sentir a Josías este arrepentimiento y este quebrantamiento, ¿no? Entonces, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diré así, así ha dicho Jehová al rey de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová.
Aleluya. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Josías leyó a todos, desde el más grande hasta el más chico, todas las palabras del rey de pacto e hizo el rey pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Eso hizo Josías. Mira lo que dice, que ellos iban a guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Josías destruyó toda estatua, dioses y sacerdotes idólatras, hizo sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová y quitó toda abominación dejada por sus antecesores. Eso hizo Josías. Agradó al Señor eso, lo agradó, porque el Señor le agrada que obedezcamos sus mandatos, sus mandamientos y sus estatutos con todo nuestro corazón. ¿Ah? Que no seamos rebeldes con lo que Él nos manda, porque lo que Él nos manda hacer nunca es para nuestro mal, y nunca es para humillarnos. Él nos manda a hacer algo porque Él sabe que eso va a resultar para que prospere nuestra alma, para que seamos hechos a la imagen y semejanza a lo cual fuimos creados con Él, para que seamos obedientes y humildes, porque ya ustedes saben la historia de Satanás, que él por eso cayó, por ser rebelde, por la rebeldía, que es lo opuesto a la obediencia. Ahora vamos a otra, ya estamos avanzando, gloria a Dios, estamos avanzando, porque hay mucho en la palabra, en el sagrado libro de la Biblia, que nos muestra lo que es la verdadera obediencia. Ahora vamos a Jesús. Mire, Jesús es el máximo, el sumo sacerdote al que debemos de dar honra y gloria y obedecer tal como Él vivió en obediencia. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice textualmente, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Precioso. Así son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al capítulo 12 del mismo libro de Juan, versículo 49 y el 50. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. No, perdón, no, me salté. Dice el 49, porque yo no he hablado de mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aleluya. Jesús nada más hablaba y hacía y decía lo que el Padre le dijera. No decía él que él por su propia cuenta no hacía nada, sino lo que el Padre le decía. Eso es lo máximo en obediencia. El capítulo 50 dice, el versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1 y 2.
Estoy dando estas citas porque es que esto fue lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos recalca, lo que la Biblia nos hace saber que estos varones, empezando con Jesús, obedecían hasta el polvo obedecían la voluntad de Jehová. Y que les pasaban, eran prosperados, eran bendecidos. Así que vamos a Hebreo capítulo 3, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Gloria a Dios. Así que de todos los varones y los personajes que yo hasta ahora he mencionado, el más grande se llama Jesucristo. Maestro, ejemplo, ejemplo de todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir lo mismo que hizo Jesús. Porque cuando Él se fue, Él le dijo, si Él hacía milagros y hacía lo que hacía, dice, cosas más grandes ustedes van a hacer. Más grande que la que Él hizo. Porque cuando Él vino a la tierra, fue muy atacado. Fue incluso hasta lo mataron por lo que Él vino a decir a los judíos. Así que nosotros no nos ha pasado nada parecido a lo que Él sufrió, pero si tenemos que pasarlo contento, sabiendo que nuestra recompensa no es de este reino, sino la recompensa que tenemos es en el cielo. Y todo lo que hagamos aquí en su nombre, vamos a tener recompensa en el reino de Dios. Aquí voy a mencionar a los discípulos. Usted sabe, fueron 11, bueno, eran 12, pero quedaron 11, que luego se une Pablo para evangelizar el mundo, ¿verdad? Entonces, en Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, lo dijo Jesús, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso dijo uno de los discípulos. Bueno, fue Juan precisamente que textualmente dijo esas palabras. En el 8, versículo 8, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que sale de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjense, acá, claro está. Aquí Juan textualmente dice lo que Jesús le dijo a ellos, porque el Señor le dijo, todo lo que tú me has dicho que haga, lo he hecho. Y ellos, lo que tú me diste, que fueron estos discípulos, han reconocido que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Gloria a Dios. Así tenemos que hacer nosotros, reconocer que Jesucristo salió de Jehová y que tenemos que creer que Jehová envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por nuestra salvación. Y mucha gente tiene la sangre derramada que no vale nada, que la sangre de Jesús no vale nada. Eso entristece mi alma, entristece mi corazón, porque nadie ha hecho un sacrificio por usted como lo hizo Él. Nadie. Él lo hizo. Él hizo eso para que usted no se pierda, para que usted vaya al cielo, no se vaya al infierno, no deje que Satanás juegue con su mente y lo manipule y no reconozca que Jesucristo, que su sangre nos libró de la muerte, y de ir al infierno. Gloria a Dios. Te alabo, Señor, y te bendigo. Pablo es el otro personaje al cual quiero traer y es el último personaje,
de lo que estoy hablando aquí. En el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 1, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, versículo 1, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Bueno, eso le dice Pablo a Timoteo. Y hasta aquí llegan los personajes, los personajes a los cuales quise mencionar. Hay muchos más, por supuesto, ¿verdad? Y no solamente ellos, hay muchas personas, empezando por José, el ¿verdad? El esposo de María, que también obedeció al Señor, incluso María también, cuando el ángel se le apareció. Bueno, nunca acabaría, tendría yo que hacer otro video para seguir mencionando todas estas personas que fueron obedientes a Jehová. Entonces, aquí quiero traer algo, que ya para yo cerrar este video, y es el tiempo del fin. Quiero quiero leer esta escritura. Se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Así dice la palabra: en aquel tiempo se levantará Miguel. Antes de seguir, déjenme aclarar que esta escritura se la dio el ángel Miguel a Daniel. Así dice la escritura. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos lo que se hayan escrito en el libro. ¿Ok? Dice que habrá angustia, como la cual nunca hubo desde entonces. Dice, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Y dice, y todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Ay, santo Dios. Aleluya. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué lindo! ¿Qué dice aquí? Que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos. Nosotros podemos ser entendidos solamente a través del Espíritu Santo. Porque mire, si el Espíritu Santo no le aclara a usted las Escrituras, usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted no va a entender lo que el Señor habla, principalmente en estos libros apocalípticos, como son el mismo Apocalipsis y los libros de Daniel y otros libros que también mencionan lo que está pasando hoy en día. Hasta aún en Isaías, en el capítulo 35, versículo 4, nos dice: decid a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Él vendrá y nos salvará. Gloria a Dios. En el versículo 8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso es lo que se llama el camino de la santidad. Mire, no es fácil eso de mantenerse santo como está en estos tiempos, porque son tiempos tan difíciles y tan malos, que si nosotros no nos agarramos de la roca, aún el más entendido va a caer. Así que, hermano, le exhorto, manténgase caminando. ¿Usted ha visto cómo caminan los caballos de paso fino? ¿Ah?
Ellos no caminan galopando y, ¿verdad? Como que van alocados. No, estos caballos caminan así derechito. Y bien que caminan. Así que nosotros tenemos que caminar mucho más derecho que esos caballos. Más derecho que ellos. No deje, no deje, mire, ni para la izquierda ni para la derecha. Es más, ni para atrás. Usted no dé un paso para atrás nunca. Camine hacia adelante, ¿verdad? Aunque usted caiga, mire, levántese más rápido para que nadie se dé cuenta de que usted cayó. Y usted siga con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesucristo. Usted nunca va a caer. Porque aquí lo dice, por más torpe que sea la persona, no se va a extraviar, porque el Señor está con usted. No, en el versículo 9 dice, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Santo. ¿Qué dice? Vamos a ver si lo entendieron. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Gloria a Dios. Ahora, el capítulo 41, versículo 10, y con esto ya yo termino, dice, no temas, así te dice Jehová, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Linda palabra, maravillosa palabra de nuestro Dios. Así que aduéñese de ella y diga, esas son para mí. Se los voy a leer otra vez. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Bendito sea mi Señor. Te amo cada día más. Te amo, Señor. Gracias, Señor. Quiero hacer una oración para despedirme, que bueno, que debí de haberla hecho al principio, pero no importa, porque lo que se habló aquí, Padre Santo, fue tu palabra. Señor, ya he cumplido con lo que me pediste, Padre amado. He hablado de la obediencia, lo importante que es para ti y lo más importante que es para nosotros. Te doy gracias porque cada palabra que dije no vino de mí, sino que vino de ti, que es tu palabra, que está escrita y que no retorna, como dice, no retorna vacía. A donde quiera que tu palabra es enviada, hace su propósito. Te doy gracias por mis hermanos. Padre Santo, cuídalo, protégelo en estos tiempos que estamos pasando, Padre, difíciles, Señor, con estos virus, con todas las enfermedades y las muertes que hay, Padre. Glorifícate, glorifica tu nombre, Señor, y proteja a tu pueblo. Señor, no nos abandone, cuídanos. Proteja tu iglesia, aquellos que te buscamos en espíritu y en verdad y que queremos obedecerte hasta la muerte. Gracias, Señor, bendito y alabado eres. Hermano, los amo, los quiero. Espero verlos en mi próximo video. Eh, Jesús te ama como eres, porque eres precioso en los ojos del Señor. Así que cuídense mucho, bendiciones y nos vemos en el próximo video. Jesús te ama como eres.